Isaac Jiménez, Hall, ingeniero de minas con más de 30 años de experiencia en la industria minera. Actualmente es socio fundador de la empresa NetAndWeb, enfocada en administración digital de contratos mineros. Don Isaac Jiménez Hall nos va a exponer hoy administración digital de contratos de obras y servicios. Don Isaac, si me escucha, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, después de haber visto la exposición del decano, no me queda otra que pedirle a mis nietos que se vayan a estudiar a Antofagasta. Porque en realidad acá desde Machalí estamos distantes, pero Antofagasta es una de las ciudades de proyección. Conversaba con Richard y contigo mismo que, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, Antofagasta es no solamente la capital de la minería de Chile, sino que de Sudamérica. Somos privilegiados en ese sentido. Y aparte que la ciudad es muy bonita. Bueno, a mí me tocó, ¿no es cierto?, en este momento exponer con ustedes. Y la verdad es que en lo último que ustedes estaban hablando de los emprendedores, ¿no es cierto? Yo trabajé apatronado 26 años, trabajé en el Teniente, y en una de esas me surgió una idea, y es lo que ¿se ve la presentación? Ya. Y es lo que en este momento, ¿no es cierto?, me toca a mí presentar, que es una nueva forma, ¿no es cierto?, de llevar el control de los contratos de obra y de servicio. Esta es una nueva herramienta que nos permite, ¿no es cierto?, administrar y que te ayuda a tener el control del negocio. Así se acaba, queremos que con esto se acaben las dudas y los temores, porque cuando uno administra contratos, y más de uno, por lo general, no tiene el control 100% de las distintas tareas que se están ejecutando y cómo lo están realizando. Pero antes quiero hacer una introducción. Estos datos son súper importantes y es de lo que estamos hablando. Un estudio de Corfo dice que el 80% de las empresas del país presentan niveles medios bajos en sus procesos de transformación digital. Y lamentablemente, los extremos de nuestro país son los más afectados. La gran mayoría está en la zona central, principalmente en Santiago. Pero también, otro dato súper importante es que la Cámara Chilena de la Construcción informa que los contratos se judicializan por discrepancia entre mandante y contratista en el año 2018. Y esto va en crecimiento. Es realmente súper importante. Imagínense si estos contratos, el 63% llegan a judicializarse, ¿cuántos son los que tienen conflicto? ¿Cuántos son los que no alcanzan a llegar ahí? Sería un dato, pero muy alarmante. Bueno, es con esos datos, ¿no es cierto?, que yo les acabo de dar. Yo, como dije, trabajé en el Teniente. La mina del Teniente, como se puede apreciar en esta lámina, son muchas minas dentro del cerro. Y actualmente yo trabajé durante mi periodo profesional, ¿no es cierto?, en el Teniente como coordinador y administrador de contratos en todas estas minas. Hicimos preparación de minas,
En todas estas minas, ¿no es cierto?, en cada una de ellas había 1, 2, 3 contratos. Imagínense la cantidad de información y manejo que debe existir, la cantidad de planos, la cantidad de procedimientos. Es impresionante. Por lo tanto, el manejo de información es muy amplio. El manejo de la cantidad de gente que trabaja al interior, porque hay que considerar que también ahí están produciendo. No solamente se está haciendo preparación de mina. Por lo tanto, hay mucha gente trabajando y son muchas las coordinaciones. Es mucha la información que hay que manejar. Entonces ahí me surgió, ¿no es cierto?, la idea de hacer o de tener un sistema que nos permita, ¿no es cierto?, tener el control en cada una de ellas, de esas minas, en la preparación que se está ejecutando, los avances de cada obra o frente de trabajo. Aquí hay que considerar también de que tenemos zona de transición, hay estallido de roca, los protocolos son más exigentes. Entonces, toda esa información, ¿no es cierto?, en mi época, cuando recién partimos, no existía la tecnología que tenemos hoy en día, sino que uno tenía que salir con sus planos, con su chequera o chequeadora, ¿no es cierto?, su lápiz, y partir para allá. En cambio, hoy día no. Hoy día uno sale con su equipo, una tablet, un celular, saca fotos, tiene los archivos almacenados, cualquier duda viene, revisa, ¿no es cierto? Y eso, en mi época, cuando recién se me ocurrió hacer este tipo de plataforma, no lo teníamos. Probé por varios lados. Bueno, obviamente las planillas Excel eran, pero las que maravillaban en esa época. Pero hoy en día, la nueva tecnología, con el Internet, hay que considerar que va a llegar el 5G. El 5G también nos va a ayudar mucho. Entonces, ahí me llegó el bichito de buscar, ¿no es cierto?, una forma de cómo centralizar la información. Porque cada uno de estos contratos que hay ahí tiene un marco legal. No todos los contratos son iguales, todos son distintos. Y lo voy a explicar por qué. Cuando nosotros hacemos la licitación, tenemos las bases, las visitas de terreno, todas estas etapas que se debían cumplir o que se tienen que cumplir. Todas las empresas que postulaban, ¿no es cierto?, a los contratos, pasan por todo este proceso, excepto la última que dice la renegociación, que se negocian con 3. Después, ¿no es cierto?, una vez que evalúa, analiza y determina, ¿no es cierto?, qué empresa se le asigna el contrato, ahí uno no solamente asigna el contrato, sino define el marco legal con que va a trabajar, las condiciones con que va a trabajar con esa empresa. Porque aquí están mis derechos y mis deberes. Hoy en día, lamentablemente, todo el mundo reclama sus derechos, pero sí existen los deberes. Y ahí es donde se generan los conflictos, cuando todos reclaman sus derechos, pero no se dan cuenta cuáles son mis deberes. Y esto pasa mucho cuando la gente no conoce muy bien, ¿no es cierto?, o mejor dicho, cuando llega la gente de operaciones, que toman decisiones rápidamente, ¿no es cierto?, son muy ejecutivos, pero acá, para administrar contratos, no es así.
No es así. ¿Por qué? Porque uno tiene sus deberes y sus derechos. Uno no puede mandar a hacer una obra que no está enmarcada en el contrato. Imposible, aunque la mina se pare. Tiene que llegar a un acuerdo con el contratista, negociar los precios, negociar la metodología de trabajo, y todo eso es tiempo. Lamentablemente es así. Ahora, si bien es cierto, cada contrato tiene su marco legal, lo que nosotros pudimos analizar y determinar fue que hay una estructura que es transversal a todos los contratos. Y es ahí donde nosotros tomamos esa información y desarrollamos nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque aquí están las normas internas, bueno, dejamos afuera las leyes de la República, están los plazos definidos, los montos pactados, los programas de seguridad, de calidad, de medio ambiente y obviamente el programa de obra. La forma de pago también está estipulada, porque la forma de pago debe tener un respaldo, ya sea de calidad del material, de topografía, de si es volumen, etc. Ahí están los respaldos, esos son los respaldos. También están las recepciones, ir a ver que las etapas se cumplieron como corresponde en el proceso de ejecución de la obra. Y finalmente está el estado pago cuando uno tiene que pagar. Todo eso nosotros lo tenemos en nuestra plataforma. Todo eso, ¿no es cierto?, está ahí y lo quisimos hacer así para evitar, ¿no es cierto?, confusiones y determinar quién realmente no está cumpliendo. O sea, si topografía no mandó su respaldo o si no están los materiales de bodega, eso también lo muestra nuestra plataforma. Ahora, cuando ya se asigna el contrato, ¿no es cierto?, el contrato viene ahí virgen. No tiene está pero impecable. Todo parte cuando ya empieza la ejecución del contrato. Ahí es donde se generan las discrepancias. ¿Y eso se debe por qué? Porque nosotros determinamos y nos dimos cuenta que hay dos tipos de variables. Están las variables externas. Y hoy día estamos con una variable externa, que es la pandemia. ¿Cuántos contratos fueron afectados por la pandemia? ¿Cuántos contratos hoy día, ¿no es cierto?, están parados por la pandemia? O están en ejecución, pero se contaminan, ¿no es cierto?, están con coronavirus y la gente, el turno, pum, que tiene que salir completo por 14 días. Nosotros en una oportunidad tuvimos un problema de acero cuando estaba en Teniente. En Sudamérica no había acero para fortificar con cable. Tuvimos que mandar a comprar, digo tuvimos, no fui yo, pero el teniente tuvo que mandar a comprar rollos a Finlandia. ¿Por qué? Porque la fortificación, en la preparación de minas en el teniente estaban paradas porque no había cable para fortificar. Por lo tanto, hubo que mandar a comprar a Finlandia y en avión se trajeron los carretes. Eso es una variable externa. Cuando bajó el cobre, el precio del cobre, también, ¿cuántas minas no cerraron? Bueno, esas variables externas, lamentablemente nosotros no tenemos el control. Ese control no lo tenemos, pero sí tenemos el control de las variables internas. Esas variables, ¿no es cierto?, que prácticamente están en el marco legal del contrato, ese control lo podemos tener. Y así, ¿no es cierto?, la seguridad, el programa, los gastos, la herramienta, la calidad, la experiencia de la gente, todo eso lo podemos controlar nosotros. Y lo podemos controlar bajo nuestro contrato. O sea, de nuestra plataforma.
Eso nos permite, ¿no es cierto?, tener la seguridad, al menos que las variables internas, nosotros trabajamos tranquilos y vamos a ejecutar un proceso que nos permita saber que las obras se están ejecutando. Bueno, y aquí es donde se me contagia el contrato, el marco legal, y aquí es donde se producen las divergencias, porque eso en realidad genera distintos puntos de vista. La pandemia genera distintos puntos de vista. Hemos visto, ¿no es cierto?, que hay gente que está reclamando porque le cierran la ciudad. Entonces, genera conflicto. Bueno, llegamos ahora, ¿no es cierto?, a nuestra plataforma, que le voy a mostrar, que se llama Obra. Es un software para administrar contratos desde la nube. Sus objetivos son registrar y entregar información en tiempo real. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, de que usted, estando en Arica o en Iquique o donde sea, tiene un contrato, usa nuestra plataforma, sube la información e inmediatamente se actualiza. Y usted, ¿no es cierto?, estando en cualquier otro lugar, por lo general, las casas matrices están en Santiago, bueno, desde Santiago la gerencia va a tener la información. ¿Y eso qué significa? Que va a tener trazabilidad y control. Eso hoy en día, con nuestra plataforma se logra, pero en mi época o los contratos que no tienen este sistema, lamentablemente no tienen control, porque tienen que llamar por teléfono, porque el WhatsApp, usan otra alternativa, pero no da trazabilidad. Pueden tener parte del control, pero no la trazabilidad, que eso es lo que al final le ayuda. ¿Cómo funciona nuestra plataforma? Bueno, nuestra plataforma, ¿no es cierto?, funciona, tiene una parte web, donde ahí se suben los antecedentes del contrato y los programas. Aquí yo entro con toda la información del contrato, digamos, la base técnica, la oferta técnica y la oferta económica. Subo ahí la información, subo los planos, subo la dotación, los recursos. Y la otra parte, ¿no es cierto?, donde vemos acá que es la aplicación, en ella yo registro la información. Por ejemplo, tengo una obra, abro el turno con la plataforma, inmediatamente se registra la persona que abrió el turno, queda registrada porque tiene su usuario, ¿no es cierto? Está la hora y el lugar, automáticamente. Y de ahí, ¿no es cierto?, parte con su charla de seguridad. También aparece la hora que dio la charla de seguridad y cuánto duró. También están las charlas registradas ahí y él revisa qué charla que le corresponde y la da. Y después, ¿no es cierto?, a los supervisores, o sea, a los trabajadores, le saca la foto donde indica que está con todos los elementos de protección personal, sube la foto, ¿no es cierto?, sube la charla y sube el registro de las firmas. Inmediatamente todo actualizado. Entonces, ¿eso qué te da? Te da la seguridad, ¿no es cierto?, que se están cumpliendo. Bueno, durante la ejecución del contrato, o sea, de la obra, va a la carta GAN, ve qué tarea le corresponde, asigna su tarea y empieza a trabajar. Bueno, todo eso lo hacemos aquí. Eso lo hace, ¿no es cierto?, a través del notebook. ¿Ah? Ingresa toda esa información que le comenté. Bueno,
aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo. Esta es una empresa que está trabajando con nosotros. Él trabaja en Santiago y en estos momentos, ¿no es cierto?, él tiene 18 obras en ejecución, 9 obras en espera y 6 obras programadas. ¿Qué significa eso? Significa que hay 18 obras que están trabajando, ¿no es cierto? Y en esta grilla se muestra, ¿no es cierto?, la obra, la fecha, el nombre de la obra, la ubicación, porque trabaja en distintas comunas, ¿no es cierto? Porque trabaja para ENAEL, se llama INEL Sur. Y aquí, donde están los monitos, se muestra que ahí uno ingresa y ahí está toda la información que registra de terreno. El avance, el personal que estuvo presente, porque no es que se muestre la asistencia, sino que la presencia. Y también, ¿no es cierto?, el porcentaje de avance que tiene esa obra. Eso significa que automáticamente se van actualizando los programas. O sea, no hay que tener a alguien que vaya a recopilar, no, todo es automático. Y aquí, ¿no es cierto?, una de las indicaciones que hay acá, si ven hay un monito a color y el otro azul, significa que los de a color está abierto, están trabajando y los azul ya terminaron la jornada. Ahora, ¿por qué tenemos obras en espera? Porque hay obras que de repente, como es acá en Santiago, ¿no es cierto?, que trabajan en la ciudad, que el MOB no les dio permiso, que el municipio, cosas, entonces quedan en espera. Y las programadas, bueno, las que están planificando que son para futuro. Como les dije, aquí se ingresa la documentación, se preparan los programas, se registran los recursos, llegan las denuncias de incidentes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en terreno se pueden producir incidencias y en algún momento, ¿no es cierto?, la aplicación que en el celular tiene un link para hacer la denuncia y llegan acá, llegan con fotos, llega la información, llegan acá, ¿no es cierto?, al sistema. Y lo otro importante, que los reportes que se ven acá, ¿no es cierto?, se actualizan también automáticamente. Eso significa, ¿no es cierto?, de que a usted, cuando va a ver si se están cumpliendo las acciones correctivas, también las puede revisar. Ahora, en cuanto a la aplicación, algo le adelanté. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos en la primera figura, ¿no es cierto?, aquí del celular, se muestra que está el ingreso del turno, la inspección, el estado, significa qué estado, vale decir si va a estar en ejecución, si esa obra está en ejecución, si cambia de estado, puede cambiar a que quede parada, ¿no es cierto?, detenida por alguna condición insegura, entonces inmediatamente cambia el estado, se para la faena y se manda un reporte, con fotos, video, lo que sea. Y aquí, ¿no es cierto?, en este link está la documentación. Y esa documentación es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí están los planos, los procedimientos. Entonces, al seleccionar, ¿no es cierto?, aquí, como en este caso, porque aquí se pincha aquí y se selecciona la obra, al seleccionar la obra, se carga la documentación de la obra que se está seleccionando, porque no todos tienen el mismo plano, no todo. Entonces, queda claramente informado ese grupo de trabajo con toda su documentación, en caso también
por ejemplo, procedimientos de trabajo. En caso de que llegue el inspector y le pregunta, oye, ¿cuál es tu procedimiento? Bueno, lo tengo aquí, pues. Lo muestra en el celular. ¿Cuál fue la última charla? También la tengo aquí, pues. Y aquí están mis respaldos. Saqué fotos, di la charla, está todo firmado. Ahora, en el cierre del turno, se ocupa, ¿no es cierto? Ingresa aquí. Ya, me estaba molestando el listado aquí de... Bueno, se ingresa aquí, ¿no es cierto?, la información. Si ustedes pueden ver, acá hay días que se están cubriendo anteriores. Hay algunos comentarios, ¿no es cierto?, y observaciones de algo lo que quedó pendiente o qué le ocurrió, ¿no es cierto?, que esto se ve a primera vista. Bueno, se registra el avance, se registra la foto de los avances. También está la prevención, que es lo que yo le decía, donde ahí se registra la charla de seguridad y la incidencia. Y aquí está. Entonces yo aprieto este botón, si tengo algún incidente, aprieto el botón, me aparece la pantalla y veo qué es lo que, o sea, registro qué es lo que está pasando, le saco foto, lo ingreso y se me va, ¿no es cierto?, a la central. Con esto tenemos, ¿no es cierto?, el control con la gente que trabaja en terreno. Esto lo podemos usar con el celular o como una tablet, independiente. Entonces, lo que yo les decía, se controla la presencia del personal, porque no hacemos asistencia, se registra la charla de seguridad, ingresa, avance las tareas con su respaldo. Yo hice un avance y le saqué foto. De hecho, en muchas oportunidades le dicen, oye, esta foto no me sirve, sácame otra, quiero de este otro ángulo. Además, antiguamente ellos mandaban las fotos por WhatsApp o mandaban las fotos por otro sistema y después se les perdían las fotos y buscarla y no la encontraban. En cambio ahora quedan todo ordenado en el día, en la tarea, queda todo respaldado. Se denuncian los incidentes. Lo otro también, que se realiza inspecciones programadas. Tenemos, ¿no es cierto?, aquí las inspecciones programadas. O sea, eso significa, ¿no es cierto?, de que si yo como supervisor tengo que hacer semanalmente 3 o 2 inspecciones, aquí yo ya las tengo programadas. Están ahí y yo las hago y quedan registradas e inmediatamente se actualiza mi programa. Y el jefe del departamento de seguridad, ¿no es cierto?, y también el gerente, puede ir a revisar cómo va el programa, quién me está cumpliendo, quién no está cumpliendo, con nombre y apellido. Todo eso se actualiza automáticamente, como les decía. O sea, se fijan, aquí la intervención, la transparencia es única. ¿Cuál es la cadena de valor? Bueno, la cadena de valor en la productividad disminuye la interferencia, disminuyen, ¿no es cierto?, las incertidumbres, porque, oye, la foto, o sea, avancé, no avancé, las medias verdades, aquí ya se terminan, por no decir las mentiras. ¿Por qué? Porque usted va a poder, ¿no es cierto?, a través de la foto, que la foto sale la fecha, la hora y la ubicación. O sea, usted no va a poder mandar una foto que sacó ayer. Imposible, porque le va a registrar.
También tenemos la comunicación. Se crea una comunidad virtual entre todo el equipo de la faena, hacer inspecciones y de un lugar a otro. La gerencia va a tener el control del avance, incluso aún más. La gerencia podría tener su oficina técnica en su casa matriz y desde ahí, ¿no es cierto?, gestionar todos los contratos, cuál es el flujo de caja que se está creando. Eso se puede hacer con esta plataforma sin ningún problema. Tenemos gestión, el control del negocio, porque si tienes la oficina técnica centralizada, vas a tener toda la información ahí. Vas a saber cómo se está, cuál es el rendimiento de los equipos de trabajo. La interferencia interna, esas interferencias que se ocultan, aquí los vas a saber, porque la información es única. La misma información que hay en terreno la va a tener la gerencia. La misma información que va a tener el jefe turno que va entrando al turno, la va a tener la gerencia. Todo el sistema. Entonces, aquí con esto cada uno asume sus responsabilidades. Y en costo, bueno, con todo lo que he explicado, ¿no es cierto?, se van a eliminar o disminuir algunas tareas, o disminuye algunas tareas. Porque ya no vamos a necesitar hacer tanto viaje para ir a revisar. No vamos a necesitar, ¿no es cierto?, tener gente que vaya a ver o a consolidar datos, revisar cuadernos, libros, qué sé yo. No, no es necesario. Eso poco a poco va a ir, ¿no es cierto?, estabilizando la información. Al principio cuesta harto, hay reticencia al cambio, pero poco a poco se van dando cuenta la ventaja que tiene tener todo en línea. De hecho, en el sur, el gerente estuvo con COVID y él nunca estuvo desconectado de su trabajo. Él mismo lo comentó. Y realmente la última reunión que tuvimos nos pidió hacer otras mejoras. Bueno, nuestro equipo de trabajo, los socios fundadores, ¿no es cierto? Juan Carlos Huerta, ingeniero informático, 25 años de experiencia, ha trabajado en desarrollo en Banco del Estado, Banco Chile, Grupo TAN, y así en varias empresas. Isaac Jiménez, bueno, yo en realidad, por el lado de mi abuelito, que se llama Luis Hall, trabajó 30 años en la empresa, en teniente. Por el lado de Jiménez, mi papá, 40 años, trabajó en la empresa, y yo 26 de los 33 de experiencia que tengo. Y como finalizando un poco, ¿no es cierto?, mi charla, y la experiencia que tuve en teniente, saqué estas dos conclusiones, o como enseñanza en realidad, no que conclusiones. La preparación de minas, ustedes vieron todas las minas que nosotros trabajábamos, en realidad hoy en día debe ser parte de la producción, porque ha tomado tanta importancia la preparación de minas a raíz de que ya no hay espacio entre preparar minas, entre hundir minas y entre producir. Ya no están esos espacios.
uno termina la preparación de mina e inmediatamente empiezan a hundirla. Ahora, si se atrasa la preparación de mina, se atrasa casi todo. Por lo tanto, debería considerarse la preparación de mina, en mi criterio y mi forma de pensar, como parte de la producción y no como el hermano pobre que en su momento, cuando yo estuve, éramos. Y la otra reflexión, que está ligada, ¿no es cierto?, a la foto que está al lado, o conclusión, que está relacionada con la reparación de minas. Este es como un consejo a la gente que trabaja en minas subterráneas. Hay que conversar con el cerro. El cerro te habla. El cerro te dice, te explica qué está pasando. Si uno no conversa con el cerro, al final termina en lo que se ve ahí. Se empieza a hundir. Las cuñas, ¿no es cierto?, empiezan a caer. No, uno saber, ¿no es cierto?, si hay filtraciones, saber si aquí se ven unos cables que se barrenaron, saber si realmente se perdió el agua, si el tiro fue rápido y